en Argentina. ¿No es cierto? ¿Va a haber debate y va a haber finalmente vallado después de lo que ocurrió en el Senado? Sí, es una de las novedades del día. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que sí va a haber vallado en contra de los intereses. Recordemos que la misma secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires explicó que habían recibido un llamado de vicepresidencia, incluyendo también de presidencia, pidiendo que no se vaya al Congreso, pedido de Cristina. Y obviamente, dado los últimos acontecimientos del jueves con los incidentes que hubo, van a vallarlo. Ellos incluso se quejan de que hay una medida cautelar que fue pedida en su momento por Recalde, que le impide trabajar en este tipo de incidentes, en manifestaciones, a la policía de la ciudad. Le impide, por ejemplo, tirar gases lacrimógenos, porque se cuestionó, de parte del kirchnerismo, cuestionaron la tardanza de la policía de la ciudad en intervenir. Sí. Tardaron 18 minutos. Ellos lo que dicen es que estaban tratando de impedir que hubiera una corrida si ellos se metían rápido, y dicen que se quedaron analizando con las cámaras de seguridad para identificar al grupo violento y aislar el grupo violento y no intervenir, digamos, en forma masiva. Bueno, obviamente que esto... Guada, ¿no? Estoy pensando en Patricia Bullrich, que los otros días dijo, yo hubiese puesto de prepo las vallas. Absolutamente. Bernie también dijo, si a mí me hubieran dicho no pongas vallas, pongo igual. Levanto el operativo, dijo. Claro, directamente. Exacto, y ahí estamos viendo el frente del Congreso, en donde se muestran estas imágenes que no incluyó Cristina Kirchner en su video, en donde ella sigue con su teoría de que esto fue premeditado y focalizado directamente en ella. Se muestra el frente del Congreso, en donde también otros despachos fueron manchados con estas bombas de pintura que supuestamente eran para señalar el lugar a donde tenían que tirar las piedras. Fuentes de la investigación, ¿qué es lo que dicen? Dicen, ese sector se terminó atacando porque es, por un lado, el sector que está más cerca de la calle, entonces podían acceder más fácilmente, y porque del otro lado, donde también hay despachos, del lado derecho del Congreso, estaban los manifestantes con pancartas, entonces desde ahí no se podía tirar piedras. Claro, o sea podríamos decir, sino que le querían tirar a José Mayans. Claro, el despacho de Mayans también recibió piedrazos, el despacho de Claudia Ledesma también recibió... recibió también impactos, pero tiene que ver con la ubicación en donde estaban, que era, ese es el lado de Entre Ríos e Irigoyen, porque era más fácil acceder desde ahí que al otro, el otro ala del Congreso, que es donde estaban los manifestantes con pancartas. Bueno, que ahora sí, perdón, Pacho. Perdón, sí, que ahora va a sesionar con vallas. Y ella no quería, porque el pedido era ese, ¿no? Porque... Ella no quería, claro. Miremos un tuit del 2017 de la propia Cristina, cuando estaba gobernando, bueno, el 14 de diciembre, el día de los piedrazos en el Congreso, cuando se discutía la reforma previsional. Si el Congreso tiene que sesionar de esta manera, vallado y militarizado, es porque lo que se está debatiendo adentro va en contra de los intereses de las mayorías. Hemos cambiado una opinión. Pero hay que ver qué hace el jueves. Quizás ¿Me recordás la frase de Alberto Fernández respecto a la inflación? El viernes comienza la guerra contra la inflación. Nos vamos a la redacción de La Nación. Allí está Esteban Lafuente, que nos va a dar toda la información de cómo es la guerra, definitivamente. Esteban, buen día Nación para vos. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Me contás qué sabés de este operativo bélico en contra? Qué poco feliz, la verdad, el presidente hablar de guerra en medio de la Ucrania. Pero digo, ¿qué sabés de este operativo bélico contra la inflación? Y en principio la buena noticia es que empieza, porque después de más de 2 años de gestión, inflación creciente, hay un dato que tiene que ver con que hoy al INDEC a las 4 de la tarde va a informar el dato oficial de inflación de febrero, que se espera en torno entre el 3,5% y el 4%, según las consultoras privadas. Que el dato es que, por un lado, va a incorporar el primer ajuste en los combustibles entre el 9,5% y el 11% del mes pasado, y el impacto que va a tener en alimentos, pero no va a considerar el efecto que tuvo la guerra en Ucrania en la suba de los alimentos y el segundo aumento de los combustibles que se dio esta semana. Se espera que este mes, marzo, sea incluso la inflación más alta, y eso enciende las alarmas en el gobierno. No es claro todavía qué va a incluir este inicio del combate contra la inflación, que, como decías vos, se anunció hoy, pero más allá de los programas de precios cuidados o controles de precios, no tiene indicios concretos de qué va a incluir.
Sí, bueno, al menos pongámonos optimistas. Al menos parece que se enteraron que hay inflación y que algo hay que hacer. Dato muy relacionado con la inflación, Esteban, que tiene que ver el precio del dólar libre, el dólar blue. ¿En dónde estamos parados con esto? Está en 199, de hecho, después del pico que tuvo a fines de enero, que llegó a casi 222 y fue encendido de verdad todas las alarmas en el gobierno y eso aceleró las gestiones con el FMI, bajó un 10%, rompió el piso de los 200 pesos, está a 199, también los paralelos financieros, 188 y 187, en línea con el dólar el solidario, el oficial más los recargos del 35 y el 30%. Un escenario que tiene dos claves. Uno es la cercanía del acuerdo con el fondo que despejó esta incertidumbre de Argentina teniendo que hacer el pago la semana que viene de 2.800 millones de dólares, que no tiene los dólares para hacerlo. Y por otro que se acerca la temporada alta, la estación más importante de exportaciones, que eso implica mayor ingreso de dólares para el Banco Central, que en el mes lleva comprados 560 millones. Esa es la buena noticia dentro de todo el contexto negativo de suba de precios, derivado del conflicto en Ucrania, que el Banco Central empezó a engrosar las reservas después de meses de tener escenarios muy negativos, pérdida de divisas y estar en escenario negativo. Eso es lo que está pasando hoy, por eso también se asocia con la baja en los tipos de cambio. Yo sé que la pregunta que te hago me va a decir, si supiera cómo contestártelo no estaría acá, pero digo, en términos lo más objetivos posibles, los 200 o abajo de 200 pesos del dólar, ¿dan un tono real o hay expectativa, hay otra cosa sumada para que se llegue a este precio? No, son esos dos componentes. De hecho, algunos lo que advierten es que el dólar blue podría tener todavía ese margen de baja para ponerse en línea con los financieros, que como te decía están en 187, 188. Una baja que no deja de ser significativa. En menos de 2 meses el dólar blue bajó más de un 10%, después del récord que tuvo nominal en 222. Y ese es un poco el análisis que hacen algunos analistas de que el dólar paralelo suele moverse en sintonía con los financieros y tal vez habría un margen de seguir bajando, pero bueno, el principal factor que está detrás de esta baja del tipo de cambio es que se despejó este escenario de incertidumbre muy alta. Era, bueno, si no hay acuerdo con el fondo, Argentina eventualmente ante un default, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, eso, teniendo en cuenta que se acerca la aprobación en el Congreso y se des cuenta que el director del fondo lo va a aprobar, es un cambio de expectativas importante que se refleja en la baja del dólar. Como nosotros no bancamos tanta tranquilidad y tanta razonabilidad, es decir, la expectativa baja porque va a haber un acuerdo, el fondo lo aprueba, como vos decías, etcétera, etcétera, le sumamos la crisis política de los videos, de los piedrazos, de la interna del Frente de Todos. Esto puede llegar también a mover el amperímetro del dólar libre. También porque el paso es que se firme y se apruebe el acuerdo, llegue el financiamiento, pero después hay que cumplir con las metas, que se incluye, que tiene que ver con la baja del gasto, baja de los subsidios y demás, que en un contexto de tensión interna dentro del gobierno, sumado a todos los factores de suba del precio de los alimentos, suba del precio de la energía, hay que ver qué margen hay para efectivamente cumplir esos acuerdos que cada 3 meses van a ser exigidos por el fondo o eventualmente renegociar si ese es la otra cara de un acuerdo que muchos descuentan que así como está planteado es de muy difícil cumplimiento. Esteban, ¿cuál puede ser la herramienta en la que piensa Alberto Fernández para decir el viernes empieza una guerra contra la inflación? ¿Qué cambió? ¿Qué nuevo contexto hay? ¿Será que...? Mira la cara de Guadalupe. No, claro. Y lo que ya hicieron, control de precios. Pero ¿será que empiezan a bajar la emisión por el acuerdo con el fondo? ¿Qué dato puede llegar a ver ahí? Y es difícil pensarlo. Te sumo un dato, Fran, los alimentos están subiendo en el mundo, los combustibles están subiendo en el mundo. El último dato que me pareció significativo en la inflación en Estados Unidos, la nafta en 12 meses subió 38%. Acá subió 20% en los últimos 2 meses en pesos. Entonces es un impacto muy importante. Quizás lo que tiene que ver con lo que está hablando del acuerdo con el fondo es empezar a reducir la emisión, cambio de expectativas, ingreso de dólares en el Banco Central, fortalecimiento de las reservas. Hay que ver qué margen hay para la negociación con precios cuidados, que es la herramienta de control de precios que incluso el Fondo Monetario estableció en el acuerdo, que es algo necesario y que se va a trabajar para coordinar expectativas, porque las empresas también están pidiendo ajustes mes a mes, teniendo en cuenta que les sube también el costo de los insumos. Si ese es el arma, es ir con una cortapluma a la guerra, ¿no? Vamos a seguir con la metáfora. Porque aparte, en estos meses viene demostrando que
aún teniendo acuerdos de precios y precios cuidados y demás, la inflación no baja, sino al contrario. No Desde la te que dejes asumió Peretti, influenciar por el la inflación está en pesimismo alza. oliveriano. No, no, hombre de poca fe. Sí, ¿Sabés que me acuerdo, Luis? Esteban, pasan tantas cosas en este país que uno ya se olvida, ¿no? Pero no hace muchos meses, octubre, noviembre, vos especialista me podés decir mejor, cuando empezaba lo que hablaban del Capitán Frío, ¿no? Feletti, congelar los precios, todo eso, decían, porque en marzo tienen miedo de llegar al 4. En marzo tienen miedo de llegar al 4. Y estamos en marzo, ¿no? Esperamos febrero, pero Francisco lo dijo, que ya empiezan a tener un panorama de marzo, ¿no? Lo que se hablaba en octubre y noviembre se quedaron cortos. Sí, porque al escenario previo, que ya descontaba una inflación en alza para estos meses, se sumó el impacto de la invasión de Rusia en Ucrania con la suba en los alimentos, que lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso del pan, que se deriva en un montón de otros productos. El aumento en los combustibles es muy importante, 2 remarcaciones de entre 9 y 11%, que tiene efecto directo en la suba en los combustibles y después en cómo afecta después transporte, logística y distribución, que genera subas en otros sectores que también se miden inflación. Por eso es que ya se descuenta que la inflación de marzo va a ser más alta que el índice que dio en febrero. Bueno, nos despedimos con una de Guadalupe, sí. No, para responder la pregunta de Pancho de cómo pensaba bajar la inflación, sí, bajando la emisión, ya te digo que no, porque el presidente dijo vamos a terminar con los especuladores. O sea que ahí ya te orienta Te da idea cómo, para a dónde vamos. por dónde van a ir. Bueno, Esteban, gracias por esta conversación. Nos vemos pronto. A ustedes. Hasta luego, el señor desde la redacción. Bueno,